Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy en esta sección de Mahler 150 tenemos una sorpresa. Tenemos una voz a la que ustedes incluso creo que van a reconocer más que la mía propia si alguna vez han estado en España un fin de semana y han puesto la radio. Está con nosotros José Luis Pérez de Arteaga. Hola José Luis. Jorge, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. José Luis lleva desde hace muchos años, ya nos dirá cuántos, un programa los fines de semana, sábados y domingos. 24, te lo digo ya. 24 años, 24 que años. Se dicen pronto. El mundo de la fonografía, donde nos ha presentado, yo creo que todas las grabaciones comerciales y todas las grabaciones no comerciales que de las grandes orquestas, por lo menos, de muchas producciones operísticas. Y bueno, todo el que lo haya oído sabe de su nivel, de sus conocimientos y de su forma de ilustrar los programas. Y ante todo este caudal de conocimientos, a este caudal de conocimientos tenemos que sumar uno específico, ya que José Luis es, yo diría, sin temor a equivocarme, que el principal biógrafo de Mahler en lengua española. Pues no sé si el principal biógrafo, no sé, me parecería quizá excesivo. Pero en fin, Mira no que sé, te lo fallecido Federico Sopeña y fallecido también Enrique Franco, que aunque se conoce menos, pero también trabajó bastante el tema de Mahler, aunque él era sobre todo famoso por temas relacionados con la música española, fundamentalmente Manuel de Falla y otros autores. Pues bueno, puede ser que yo sea el que ahora mismo haya dedicado más tiempo, o sea, no me atribuyo más títulos, pero vamos, haber dedicado, no sé, más de la mitad de mi vida a Mahler, es probable que sí, que eso lo haya hecho. Bueno, más de la mitad de tu vida dedicada a Mahler, y no sé si esa proporción, pero una gran proporción de tus programas musicales imbuidos de ese espíritu mahleriano, o por lo menos, digamos, de la época de Mahler, del ambiente de Mahler, de esa Viena finisecular, de Bruckner, de los compañeros de camino, de toda la gente, de esos creadores maravillosos del final del romanticismo, en esa Viena de final de siglo. Pero te hemos traído aquí para que nos hables de Mahler. Primero, tú cuando naces eres una persona que todavía no sabe nada de Mahler. Me temo que no, Entonces, ¿cuándo empieza a despertar en ti esa pasión? Bueno, lo he contado alguna vez. Desde hace no mucho tuve que hacer una entrevista muy, muy grata, por otra parte, larga realmente. En fin, se hizo después de una cena y llegó hasta avanzada la madrugada. Pero en fin, la tuve que hacer para los amigos de la Gustav Mahlerés, la web esta que, bueno, sobre todo unos... yo creo que esforzados gallegos, aunque hay de todas partes, hay madrileños, valencianos, etcétera, pero sobre todo hay un grupo de gallegos que son realmente una gente, gallegos y asturianos, que no me quiero olvidar, que son espléndidos y que llevan la única web en España que está dedicada a la figura de Mahler y que además, me vas a perdonar, les voy a hacer propaganda con toda lógica, es, como es lógico, las 3 w.gustavmahler, todo junto. ¿No es Gustav-Mahler? No, creo que es gustav.mahler.es. Bueno, va. No creo que haya guión, me parece recordar que no hay guión, pero bueno, ustedes, si lo voy a utilizar uno de estos neologismos que están tan de moda, lo googlean, pues si no les sale con punto o con guión, pongan pongan escuetamente gustavmahler.es y les saldrá. Bueno, esta es una web realmente importante. Por desgracia yo, siento porque no tengo tiempo de seguirla a diario, pero realmente abarca toda una serie de temas. Insisto, yo creo que no solamente en España, en Europa, es una de las mejores webs activas dedicadas a la personalidad, a la obra y a todo lo que se va escribiendo, haciendo o publicando o incluso filmando, porque hasta están muy al día en temas de documentales y todo eso sobre Mahler. Entonces, bueno, todo esto venía a cuento de que hice para ellos una entrevista y me preguntaron exactamente lo mismo. La verdad es que es una respuesta complicada. Quiero decir que yo
Mi fascinación por Mahler no empezó por Mahler, que esto parece una broma, pero en fin, empezó, y lo he contado en más de una ocasión, por una carpeta de un disco, concretamente un disco LP, como es lógico. Hablo del final de los años 50, yo era pues un crío, tenía 7 años, 8 años, o era el año, vamos, entre el 59 y el 60, una cosa así. Y yo veo, pues además, incluso lo he dicho en alguna ocasión, en la Unión Musical Española, en una tienda muy famosa de música en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, yo veo de repente una portada de un disco con una foto de una chica increíble, una chica guapísima. En fin, de eso que te quedas con tus 7, 8 añitos deslumbrados. Y bueno, incluso te haces esas reflexiones de esta chica me tendrá que esperar y cuando yo sea mayor me casaré con ella, porque vamos, me quedé loco. Era La canción de la tierra, era la grabación de Bruno Walter de comienzos de los años 50, año 51, 52, si no recuerdo mal, en Viena, realizada con la Filarmónica de Viena, con Julius Patzak en la parte de tenor y con la chica en cuestión, que era la contralto británica Kathleen Ferrier. Bueno, yo convencí a mi padre para que me comprara ese disco esa misma tarde. Mi padre, que era un santo varón, y la verdad es que mi profesión musical, digamos que la tomó al principio como un castigo de los cielos y luego al final pues tengo que reconocer que ha sido una de las personas que más me ha ayudado. Le costó, pero al final, en fin, no solamente al final, ya desde el principio, por ejemplo, cuando yo le expliqué que quería comprarme ese disco, pues nada, el pobre Fito fue y me lo compró. Y bueno, ya yo claro, me puse la música. Y sobre todo vi que la chica cantaba en 3 cortes del disco, o sea, en una cara completa, que es donde va siempre en las antiguos LPs el último movimiento, que es el más largo, que dura media hora, y cantaba en otros 2. Y me fui directamente a los fragmentos donde cantaba la chica, que bueno, efectivamente no solamente era guapa, tenía una voz increíble. Claro, ya leyendo la carpeta del disco, la parte de atrás se me cayó el mundo, porque resulta que la chica estaba muerta. La chica se había muerto en el año 54 y eso fue terrible. Es decir, el mismo día que descubrí a Kathleen Ferrier supe que no estaba entre nosotros. Eso fue un disgusto terrible. Y no sé si fue por eso, la verdad es que toda la sección final, el célebre de Rapshed, que bueno, no ahora, ya desde hace muchos años, es uno de los pasajes, pues no sé, preferidos míos de toda la historia de la música, me pareció un son espantoso y pensé, bueno, realmente el tal Mahler es aburridísimo. Y ahí se quedó el disco. Luego traté de comprar otros discos de Kathleen Ferrier, porque en cualquier caso la voz era algo increíble. Y claro, resulta que esta chica había cantado mucho Mahler. Y no sé si incluso llegué a comprarme, me parece que sí, me compré también los Kindertotenlieder, las canciones a la muerte de los niños, con esta mujer. Y bueno, desde luego yo por entonces ya había empezado a estudiar música, ni se me ocurrió comprarme una partitura de Mahler. Me había parecido que Mahler era muy largo y muy aburrido. Y bueno, muy pocos años después, yo creo que fueron 2 años después o así, en Inglaterra escuché por vez primera una sinfonía de Mahler. E inmediatamente, esto es muy curioso, porque volví a España y paradójicamente el mismo director al que había oído en Inglaterra, Jascha Horenstein, la misma sinfonía que yo había oído y que era la primera, la sinfonía número 1, o sea, más directo, más por el principio imposible. Ya me llamó mucho la atención en Londres, me impresionó, no puedo decir si me gustó o no, pero bueno, dije, caray, el Mahler que me parecía tan aburrido, resulta que no lo estoy hablando de 11 años, 12 años. Y ya te digo, pocos meses, yo creo que no me engaño demasiado, no sé si fue, quizá a lo mejor hay una diferencia de 1 año, pero yo creo que no fueron muchos meses. Resulta que Horenstein actuó en Madrid con la Nacional y dirigió la primera sinfonía de Mahler. Es decir, la volví a oír en un plazo no muy largo y ahí ya se produjo la conversión total. De repente aquello pues fue un antes y un después. O sea, no dejé de admirar ni de estudiar ni a Beethoven, ni a Mozart, ni a Bach, que me entusiasmaba siendo yo pequeño, con lo cual mis gustos también eran raros. Es curioso, porque a mí de pequeño me gustaba mucho Bach y no me gustaba Brahms, que me pareció una música muy adusta. Luego, fíjate, con el curso de los años cambias por completo tus ideas. Pero en fin, ya desde aquel momento sí, ya Mahler, pues no sé, se me metió en la vida.
Y ya pues empecé a comprar discos, empecé a buscar partituras. Dios mío, las partituras, conseguirlas en España en esos años. Tengo que decir que en esa misma tienda, en la Unión Musical, había pues unas personas, algunos nombres no los recuerdo ya, la verdad, pobrecitos, que tenían una paciencia con el enano aquel que iba con cara de niño, sabiendo yo ya con mis gafitas, yo ya tenía gafas desde los 6, 7 años o cosas así, y allí a decirles, oye, ¿y me podíais pedir tal partitura? Y además tengo que ser sincero, les tenía que decir, bueno, es que esto a lo mejor hay que pedirlo a Alemania, bueno, pero esto seguro que papá me lo paga. Sé que esto que estoy diciendo dirán, pero qué cretino, pero la verdad es, claro, yo no tenía dinero, o sea, yo tenía que recurrir a mi pobre padre o a mi madre, ¿no? Que la verdad es que, vuelvo a repetirlo, se portaron, vamos, en fin, ¿no? Pasados los años todavía les venero por todo ello. Y así empecé poco a poco. ¿Tú en esa época habías empezado a estudiar algún instrumento? Sí, yo estudiaba el piano, empecé a estudiar piano aquí en España, luego estudié en Inglaterra, primero en el colegio, porque no era obligatorio, pero vamos, era una de las asignaturas optativas en los jesuitas en Londres. Luego empecé unos cursos en el Royal College of Music que eran carísimos y que además es curioso porque algunos de los tipos que me dieron clase entonces, bueno, a mí me parecían pues, no sé, bueno, pues unos señores para mí ignotos y tal, y luego resulta que en el curso de los años, pues claro, no, hombre, no, estábamos hablando evidentemente de un estudiante de piano, pero que vamos, que te quiero decir que me encontré a nombres como, no sé, Walter Klein, el austríaco, que por aquellos años vivía en Inglaterra, yo no tenía ni idea, de repente al cabo de los años me encontré con Walter Klein, un señor que había grabado el 90% del repertorio pianístico, o incluso el entonces muy joven Frank, el padre de Pamela, Frank Paul, quiero recordar el nombre, Paul Frank, que también es de origen centroeuropeo, eran uno de los profesores que había. Yo en Inglaterra estudié en el Royal College of Music unos cursos y luego estudié más seriamente en la Escuela de Música Guildhall, en la Guildhall School of Music. Y luego aquí en España empecé a estudiar ya privadamente con Rosa María Kucharski, que fue muy paciente, la verdad, profesora de piano. Yo la verdad es que cuando Rosa María murió, va a hacer ya 3 años, va para 4, yo siempre, bueno, odio mucho los currículums porque, no sé, tienes que poner, no sé, cosas absurdas, ¿no? Pero bueno, yo ponía que había estudiado, pero la verdad es que desde que murió Rosa María, yo la verdad es que la debía tanto, o sea, es otra de esas personas que tuvieron conmigo una paciencia verdaderamente increíble. Yo era un alumno pésimo en el sentido de que hacía absolutamente lo que me daba la gana y a veces en vez de... Y ella, bueno, ya al final de su vida se acordaba, me acuerdo que un día se lo contó a Almudena, a mi mujer se lo contaba a partir de risa pocos años antes de morirse, pues 2 o 3 años, le decía, mira, José Luis, ya lo de Mahler con José Luis era increíble, porque yo le ponía, bueno, te tienes que tener preparado esto de Birchmiller y esto de Bartók, y de repente se me presentaba a la clase siguiente con una transcripción que había hecho del scherzo de la primera sinfonía de Mahler. Decía, pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, y dice, y bueno, y al final lo acabábamos tocando, y se acababa tocándoselo yo incluso y corrigiéndole los errores. O sea, pobre mujer. La verdad es que yo le debo mucho y ya te digo, desde que murió hay una cosa que cambió en el currículum, que es que siempre pongo que he sido alumno suyo porque me parece una forma de rendirle un pequeño homenaje. Y bueno, pero ya desde entonces tú tenías una afición musical, pero extramusical, quiero decir, musicológica, ¿no? O sea, no era solamente tocar por tocar. No, además yo, hombre, eso, no, pero bueno, además, vamos a ver, yo siempre tuve muy claro, pero esto te digo desde los 14, 15 años, yo no era bueno, o sea, yo era un tocateclas, para entendernos. Ahora ya no soy ni eso, porque claro, como no practico nada, pero que yo sabía que yo no tenía ningún futuro en la materia, eso lo tenía muy claro. Y luego, aparte de eso, a mí lo que me gustaba era investigar, o sea, investigar cosas, no sé... a veces realmente haces cosas que son peregrinas, pues no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, que me dio por hacerme algo que ya está estudiado, es decir, yo me puse a estudiar algo que está más que estudiado, que por ejemplo todos los títulos húngaros del Microcosmos de Bartók, hasta con un diccionario húngaro que me conseguí, me dedicaba a ver la etimología de las palabras y por qué los títulos eran así, o sea, lo cual, insisto, es una chorrada monumental en todas las cosas porque
está perfectamente hecha. Es como lo del cuento de Borges del señor que vuelve a escribir el Quijote cuando el Quijote ya está escrito, pues es lo mismo. Pero sí, entre que yo tenía claro que yo no estaba llamado para ser un intérprete, sí me hubiera gustado y eso estudié también, pero bueno, es que requiere una formación muchísimo mayor de la que yo tenía. Yo no tenía formación suficiente. Yo que me hubiera gustado hacer, bueno, de hecho practiqué, hice algún curso de dirección de orquesta, pero claro, es que es lo mismo, pero mucho más. Es decir, necesitas una formación y unos conocimientos que yo objetivamente no tenía. Porque yo era hiperestudioso, pero anárquico. Es decir, a mí me volvía loco estudiar, pero saltaba de un tema a otro, cosa que te la vuelvo a citar Rosa María Kucharski, siempre me decía, pero José Luis, un poquito de concentración, por favor. Y eso, bueno, eso lo acabé adquiriendo con los años, pero se tarda. Oye, vamos a tratar de seguir la recomendación de tu profesora de piano. Vamos a tratar de concentrarnos en Mahler. Lo siento, perdón, discúlpame, pero tú me has preguntado. Ya te he preguntado. Yo he puesto en marcha yo le he dado el botón del play. Pero vamos a ver, yo me imagino que alguien que se dedica a investigar la etimología de las palabras en húngaro es también, entre otras cosas, porque ser musicólogo en aquella época en España debía ser algo muy raro. Bueno, yo no tenía ni idea entonces, por ejemplo, la palabra musicología la descubrí años después. Yo no sabía realmente que incluso había gente dedicada precisamente a eso, incluso a la formación de musicólogos, etcétera. No, era, como te digo, nada, pues eso, accidental o vocacional o completamente personal. Hombre, lo que pasa es que en el tema Mahler hay una cosa que sí influye, es que yo en un momento dado, pues muy pronto también, yo creo que estoy hablando estamos hablando de los años 60, mediados de los 60, yo descubrí un librito del año 60 y que no sé si se publicó el mismo año 60 o si publicó el siguiente, la introducción a Mahler. ¿El de Sopeña? Sí, de Federico Sopeña. Y yo la verdad es que, bueno, esto es gracioso porque yo con los años conocí a Federico Sopeña, pero yo sabía que daba clases de historia de la música, lo descubrí en el conservatorio. Entonces yo me apunté como oyente, yo no estaba matriculado, es decir, yo podía asistir como oyente y con los años, pues ya al final de esa década le conocí personalmente porque ya incluso, bueno, pues no sé, yo empecé a publicar cosas y bueno, y él tuvo curiosidad por conocerme, esa es la auténtica, la realidad. Y me acuerdo que le dije, no, si yo a usted le he visto pater, que era como le llamábamos todo y tal, pues le he visto muchas veces porque he ido a sus clases y dice, pero si yo nunca te he tenido, digo, no, es que yo iba de oyente, yo me ponía en el último banco y le escuchaba. Y la verdad es que eso fue también muy decisivo, es decir, hay gente, cosa que he comentado en alguna ocasión con mi buen amigo José Luis García Albusto, que a Sopeña le discute la condición de musicólogo. Dice, no, era un musicógrafo y era un estudioso. No, Sopeña era un absoluto musicólogo. Lo que pasa es que pertenecía a esa rara especie de lo que podríamos llamar el musicólogo humanista. Es decir, Sopeña, desde luego, podía descifrarte o podía estudiar, no sé, no sé qué te puedo decir, el empleo de los ritmos ternarios en las partituras de Mahler, pero aparte de eso, siempre, digamos, había algo más, había yo creo que es la palabra, aunque esté un poco devaluada, es esa, un pozo de humanismo, es decir, Sopeña siempre trataba de ir al trasfondo, como el propio Mahler decía que hay que tocar lo que está detrás de las notas. Sopeña siempre trataba de ver lo que había detrás de los textos y trataba sobre todo de encontrar personas, seres humanos, trataba de encontrar vidas, por así decirlo. A veces esas vidas eran más atractivas, menos atractivas, más loables o menos loables, pero Sopeña siempre procuraba encontrar aquello que latía de vida detrás de una música. Y eso es algo que desde luego lo aprendí de él y bueno, no solamente yo, sino los que tuvimos la suerte de tratarle en esos años. Pues es algo que me llama la atención porque justamente desde que vengo desarrollando esta serie sobre Mahler he hablado con compositores, con directores de orquesta, gente que conocen el tema muy bien y no hay nadie que enfoque a Mahler que no sea desde ese punto de vista humanista. O sea, parece que Mahler es imposible, o sea, nadie se pone a hablar de las progresiones tonales de Mahler, ni se habla de la técnica de Mahler, aunque se puede mencionar de que era muy obsesivo
en el aspecto técnico, en señalando y marcando en las partituras, pero en la vida personal, su forma de ser, sus circunstancias, incluso familiares, están tan metidas dentro de la obra, ¿no? Muy pocos, quizá ningún compositor ha llevado tan lejos el verter su alma en la música como Mahler. Es decir, no cualquier nota, porque eso sería una estupidez, pero cualquier pasaje, cualquier movimiento, no sé, incluso cualquier canción de Mahler te está contando algo del propio Mahler. Es algo inevitable. Por eso realmente no es tan sorprendente que Mahler y Freud, la única vez que se trataron, aparte de ser judíos, de que habían tenido vidas familiares en cierto aspecto parecidas y tal, no es extraño que congeniaran como congeniaron muy bien la única vez que se han tratado 4 horas en Leiden, en un pueblo bueno, no es un pueblo, realmente es una villa relativamente importante de Holanda, pero entonces era más pueblo a principios del siglo XX de lo que es hoy. No es extraño que realmente se produjera esa sintonía, porque Mahler es realmente quizá el más psicoanalítico de los compositores. No sé, cuando Mahler te está cantando una canción infantil sobre un corro, sí, te está utilizando ese texto infantil y procura naturalmente respetar ese espíritu infantil, pero también nos está hablando de una infancia difícil y de los juegos a lo mejor que él no podía tener de pequeño. O si, por ejemplo, te cuenta otra canción, y me estoy yendo exclusivamente a canciones, ya no a movimientos de sinfonías, te cuenta que un niño le está pidiendo pan a su madre, es para decirte al final de la canción que cuando la madre le llevó el pan, el niño estaba muerto, había muerto de hambre. Todo realmente en el fondo está evocando esa tremenda mortandad infantil que vivió Mahler. Mahler ha visto morirse a más de la mitad de sus hermanos. Sí, algunos se le han muerto en las manos, o sea, siendo él un niño, siendo él un crío de 12, 13 años, ha tenido que sujetar a hermanos suyos muriéndose. Todo eso está ahí. Y por otro lado, no quisiera que pareciera que Mahler, como sabrás muy bien, es solamente nigérrimo, ¿no? Por otro lado, en Mahler, en medio de todo esto, hay una alegría, una vitalidad, una capacidad para la exultación que es que poquísimos compositores han tenido, sobre todo porque es una exultación sincera, es decir, no es aquello de esta sinfonía tiene que acabar bien porque, hombre, la he empezado en re menor y la tengo que acabar en re mayor, porque así funciona mejor, porque si Beethoven empezó la quinta en do menor, la acabó en do mayor. No, es porque realmente él necesita acabarla en modo mayor y con trompetas, timbales, coros, otra orquesta fuera de la escena, etcétera, porque lo necesita, porque realmente es lo que, como diría un castifo, lo que le está pidiendo el cuerpo. Uh-huh. Y en toda esta historia de Mahler, como decíamos al principio, tú no solamente has sido un espectador de su vida, sino que también has ido a rascar un poquito y sacar un poquito más de lo que Lagrange y los grandes biógrafos de su época. Bueno, vamos a ver. Yo esto más de una vez lo he dicho, también se lo decía a estos amigos de la Gustav Mahler, yo no me puedo comparar con, por ejemplo, con Lagrange, que en Lagrange no es que haya dedicado la mitad de su vida, le ha dedicado la vida entera, tiene ahora 80 años y yo creo que, no sé, a lo mejor solo 3 o 4 años de su vida no se los ha dedicado a Mahler al comienzo de su existencia. Yo no estoy a ese nivel y además es que nunca lo he pretendido. Lo que, Pero has descubierto cosas. He descubierto cosas, pero además, en algún caso las he compartido. Es decir, yo le agradezco muchísimo a Lagrange que en el tomo tercero de los 4 de la obra monumental sobre Mahler me dedique, no solamente una nota, sino una parte de un capítulo cariñosísima por una cosa que, pues tampoco tiene, no me voy a poner una medalla innecesaria, simplemente por haber un poco detectivescamente a través de la relación que hubo entre Mahler y Pedrell, que es curioso porque no siempre se menciona. No es que tuvieran una gran relación, vamos a ver, aclarémoslo. No es que Pedrell fuera un íntimo amigo de Mahler, pero Pedrell conoció a Mahler, lo trató y por lo menos en 2 ocasiones estuvo bastante cerca de él.
Una primera, no sabemos con motivo de qué obras o sinfonías, en Hamburgo. Está claro que lo ha conocido, lo ha tratado, y es más, se ha producido una cosa muy curiosa, que Mahler entonces estaba, vamos a decirlo, enrollado con la soprano estrella de la ópera de Hamburgo. La verdad es que Mahler, pues todos sus ligues y amores fueron sopranos. Sí, bueno, sopranos o mezzos eran las cantantes de ópera. Era realmente, en fin, no sé si decir pobre hombre, pero es que realmente como trabajaba como un loco, pues no conocía muchas más personas. Vamos, Mahler no era, como ha habido otros compositores, dados, y hombre, no voy a decir nombres, pero están ahí, son conocidos, dados a la prostitución. No era su caso. Entonces él se enrollaba con cantantes de ópera. Y él entonces estaba viviendo una historia, vamos, fogosísima con Anna von Mildenburg, hasta el punto de que, y esto es muy gracioso, Pedrell se marchó de Hamburgo convencido de que Anna von Mildenburg era la mujer de Mahler, porque además Mahler, ella misma se definía como la señora Mahler. Claro, cuando Pedrell asiste en Essen al estreno de la Sinfonía número 6, se encuentra a otra señora Mahler. Y entonces es muy curioso porque Pedrell, cuando narra todo esto, dice, claro, la primera esposa murió. Falso, Anna von Mildenburg estaba viva. ¿Quién le ha podido decir a Pedrell que Anna von Mildenburg había muerto? El propio Mahler, evidentemente. Es decir, de repente, imagínate la situación, Pedrell, Mahler se vuelve a encontrar con este español, que hombre, tal, no sé qué. Y claro, el otro dice, oiga, perdone, esta señora es que yo conocí a otra señora Mahler. Me imagino a Mahler, claro, en medio de los años diciendo, bueno, tengo que salir del tema. Y dice, ay, pobrecilla, murió, en fin, es una pena. Es que esto se lo ha tenido que decir Mahler, ¿quién si no se lo va a decir? Y entonces Pedrell lo pone, que la primera esposa había muerto. Claro, bueno, yo todo esto le mandé una larga comunicación a Lagrange y bueno, ya le decía yo detectivescamente, yo creo que esto ha tenido que ser Mahler quien se lo ha dicho, lo cual, por otra parte, demostraría que esa obsesión de Alma tuvo una obsesión tremenda por insistir en que el pobre Mahler había llegado medio virgen al matrimonio. Mahler, vamos, en fin, no quiero incurrir en groserías, pero había tenido aventuras con media Europa canora femenina, para entendernos. Y Alma estaba obsesionada en decir que no había sido así. Y bueno, incluso cuando Alma hace alguna referencia en sus Erinnerungen an Gustav Mahler, sus recuerdos de Gustav Mahler, a Anna von Mildenburg, dice esa pesada y tal de Hamburgo. No, Anna y Mahler habían estado súper liados y de hecho, yo era una de las cosas que le decía a Lagrange, que Mahler tratara de salir de esa embarazosa situación de que además Pedrell hablara de la otra señora Mahler, demuestra que evidentemente aquello no es que fueran solo cogiditos de la mano, era algo más. Bueno, pero no, mi mérito no va mucho más allá de eso, ¿eh? Bueno, seguramente hay gente que en este punto estará en desacuerdo contigo, porque seguramente tu mérito no es solamente en lo que has investigado, sino también tu papel como divulgador de Mahler a través de la radio clásica ha sido muy potente en España, lo sigue siendo. Hoy en día, no solamente gracias a ti, tampoco te voy a atribuir todo el mérito, pero desde luego que no. Pero hoy en día es un hecho que las orquestas sinfónicas en España, creo que después de Beethoven... No, es el más tocado. Perdona, pero ahora mismo en España se toca más que Beethoven. Bueno, es asombroso. Está estadísticamente estudiado. Aparte un personaje, un compositor que en los años, las 2-3 décadas posteriores a su muerte, pues nadie lo ha tocado en ninguna parte. Vamos a ver, perdona, te pido perdón. No, en España no. En el 48 yo sé que vamos a matizar un poquito rápidamente. Había algunos directores, aparte de Pedrell, había algunos directores españoles que tocaban a Mahler. Por ejemplo, La Salle. La Salle es uno de los que están en el año 1910, es con Bruno Walter y con otros directores, con Oscar Fried, son los que preensayan a Mahler la octava sinfonía. Los ensayos de la octava sinfonía fueron realmente titánicos, y no es por utilizar un término de otra sinfonía de Mahler, porque claro, era una obra descomunal y que además pillaba completamente de nuevas en su concepción no ya al público, a los cantantes, a la orquesta. Es decir, la obra se tuvo, no me sé el número exacto de ensayos, contando incluso los sueltos, es decir, ensayos solo de uno de los 3 coros que intervinieron, etcétera, debió haber 20 y tantos.
Uno de los maestros que intervenía en esos ensayos era el español Lasalle, que interpretó obras de Mahler con un esfuerzo titánico en España en los años posteriores a la muerte del compositor. Cuando muere Mahler, sí se tocan sus obras, no hay una caída en el olvido, hablo de Europa. Quiero decir que directores como sus discípulos Bruno Walter y Otto Klemperer, y sobre todo su gran amigo Mengelberg, tocan las sinfonías de Mahler no todos los días, no como ahora, pero en fin, Mengelberg en Ámsterdam tocaba todos los años 3 o 4 sinfonías de Mahler. Oskar Fried también lo hacía en Berlín. Alexander von Chemlinsky lo hizo en Praga. Chemlinsky llegó a interpretar en Praga, en los 12 años que fue director titular del Teatro Nacional de Praga, con la orquesta del teatro 3 veces la sexta. Estamos hablando de esto ocurre entre 1914 y 1928, 1927. Es decir, que no se puede decir había una cantidad enorme, no, pero desde luego la música de Mahler no cayó en el más absoluto de los olvidos. Cuando sí empieza a caer en el olvido más absoluto es cuando llega el nazismo, claro. Bueno, entonces, más que el olvido, el ostracismo, ¿no? Claro, ahí ya la música de Mahler es prohibida totalmente, y de hecho hay algún gesto pintoresco, sorprendente, como cuando al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, año 40 me parece, Mengelberg decide, a pesar de todo, programar la primera en Ámsterdam, que bueno, tiene que intervenir el célebre von Schirach, en fin, personajes siniestros del Tercer Reich, que al final, bueno, dijeron, bueno, venga, toque usted esto y, en fin, a ver si no va mucha gente y tal. Pero vamos, a partir del año 33-34 se inicia el proceso de desaparición de la música de Mahler en Europa. La verdad es que en América, pues es curioso porque gente como Bruno Walter o Klemperer emigraron a América, pero la verdad es que en los años de la guerra tampoco tocaron mucho Mahler. Cuidado, hay que pensar en una explicación. Mahler en esos momentos en América había pasado a ser, menos quizá en Nueva York, donde había estado su propia orquesta, la Filarmónica, era un realmente desconocido. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en Klemperer, que no lo hizo, pensando, por ejemplo, bueno, ¿cómo monto yo la Sinfonía de Resurrección con la Orquesta de Los Ángeles, de la que fue titular? Realmente debía ser algo en esos años titánico, aparte de que además, por otro lado, eran tiempos de guerra y aunque se estuviera en América, no había los medios suficientes que había entonces. El caso es que entre 1933-34, y esto sí que es curioso, hasta casi 1960, hasta el año del centenario, se produce ahí sí un olvido casi total de la música de Mahler. Hay directores que después de la Segunda Guerra Mundial tocan a Mahler, evidentemente los citados antes, Klemperer y Walter y Jascha Horenstein, que es de una generación intermedia, que es el músico por el que yo descubrí a Mahler. Yo le oí por lo menos tres Mahlers distintos a Jascha Horenstein, siempre me parecieron extraordinarios, era uno de los grandísimos maestros a la hora de revelar esta música. Pero el caso es que hasta el año del centenario, es decir, hasta que la propia, y en esto hay que reconocerle su mérito, la propia Filarmónica de Nueva York, con Leonard Bernstein al frente, decide que van a empezar todo un largo ciclo en donde entre esa temporada y las 3-4 siguientes se van a hacer todas las obras de Mahler, y aquello de repente tiene una resonancia monumental, y los conciertos de Bernstein se transmiten por televisión, y de repente Mahler empieza a ser, sorprendentemente, voy a utilizar una expresión anglosajona, de nuevo el talk of the town. Y esto además incluso lo ha llegado a vivir, recordemos que vivido hasta el año 64 y que vivía en Nueva York. Alma, esos últimos años de su vida, eso alguna vez, yo siempre animo a Almudena a ver si hace una segunda parte del libro que ha hecho sobre Alma Mahler, que llega solo hasta el matrimonio y el divorcio con Walter Gropius. Esos años finales de Alma Mahler en Nueva York son fantásticos, porque ella va absolutamente como una reina a los ensayos. Cada vez que Bernstein ensaya una obra de Mahler, bueno, es que poco menos la pone en la alfombra desde su casa hasta entonces no recuerdo cómo se llamaba, el Concert Hall, ahora se llama el Avery Fisher Hall, la nueva sala del Lincoln Center. Cada vez que hay un concierto hay un palco especial en la sala, en fin, ella vive, digamos, ese renacimiento, ese comienzo del renacimiento Mahler de forma clamorosa, que es por otra parte como a ella le gustaba, cosa que comprendo por otra parte, no creo que haya en ello nada de negativo. Y eso sí, esos son los años estos que te digo, más de 30 años, son los de ostracismo absoluto.
Pero no cuando muere Mahler. Cuando muere Mahler no hay una desaparición drástica de su música. Ocurre que, eso sí, él deja de interpretarla. Y evidentemente, que esto también es otra leyenda. Se dice que, claro, Mahler imponía sus obras en todos los sitios a donde iba. No es verdad, a Mahler lo han tocado muchísimos directores, eso sí, que lo que querían era conseguir favores de Mahler o que Mahler los invitara. Claro, cuando Mahler desaparece, pues gente que ocasionalmente tocaba su música, sobre todo esperando que Mahler lo invitara a Viena, a Nueva York o donde fuera, pues dejan de hacerlo. Pero bueno, no se produjo una desaparición drástica cuando murió Mahler. Bueno, en algún punto hay que cerrar esta entrevista. Yo lo siento muchísimo. Adiós. Porque este es el punto en que ya el reloj se nos echó encima. José Luis, la culpa es mía, hablo mucho. Te vamos a tener aquí para seguir hablando de Mahler. Ustedes no se lo pierdan. Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos en esta sección de Mahler 150 a reunirnos con el musicólogo, presentador del programa de radio El Mundo de la Fonografía en Radio Clásica de España, José Luis Pérez de Arteaga. Hola, José Luis. Jorge, buenas tardes. Nosotros aquí maravillados, encantados de tenerte otra vez, porque la vez anterior nos dejaste hipnotizados con tus palabras que nos arrastran como que os dejé es abrumados, porque hablé mucho. Como si fuera la sección de metales en una sinfonía de Mahler, nos arrastra pasionalmente a través de... Porque, claro... Gracias por la comparación. No, pero es que ahora estoy pensando en que, en realidad, así como hablábamos que Mahler era el caso tan personal de una persona, de un compositor, de un creador que vuelca en su obra... en cada nota de su obra, su propio ser, está el tema de mi Mahler, ¿no? O sea, que cada uno ha llegado a Mahler, digamos, vamos a dividir la humanidad, no todo el mundo es loco por Mahler, pero hay una porción importante. Por desgracia. Pero hay una porción importante que sí. Y de esos locos mayoritarios, pues cada uno ha quedado impactado, ha vivido su propia experiencia con Mahler, ¿no? De pronto uno dice, bueno, yo debo confesar que aparte de mi experiencia sonora con Mahler, yo he tenido mi primera experiencia bibliográfica con Mahler a través de un librito tuyo alargado que salió en Salvat. Madre mía. Y que después... No fue ayer, ¿no? No fue ayer, como diría Tierno Galván, pero ese libro luego fue mejorado con una edición que salió hace ¿cuánto? 3 años. 3 años. Bueno, no es exactamente el mismo libro, o sea, no. Yo eso alguna vez ya lo he explicado. El segundo Mahler no es coger el primero y ampliarlo, no, eso ya otro planteamiento completamente distinto. Lo que pasa es que eso sí, hay cosas del primer Mahler que las he utilizado en el segundo, como digo además abiertamente en la presentación del libro, pero no, es otro planteamiento. El primer Mahler era un librito biográfico fundamentalmente que me pidió mi buen amigo Joaquín Navarro de la editorial Salvat, y bueno, era un estudio de la vida de Mahler bastante sucinto, porque además no tenía mucho espacio, y en ese sentido la biografía del nuevo libro, que está hecha en colaboración con Almudena de Maeztu, con mi mujer, pues la verdad es que yo he quedado mucho más satisfecho. La considero, en fin, completamente superior. La del primer libro pues era muy limitada. Y había un estudio de las obras que también era relativamente limitado, y bueno, y había pues algún pequeño apunte bibliográfico y casi ninguno discográfico, y bueno, este otro libro es otro planteamiento. En fin, entre otras cosas, tiene casi 600 páginas, o sea que puede aburrir bastante. Bueno, aburrir si uno... Vamos a ver, es como quien lee la guía telefónica y dice esto es aburrido, pero es muy útil. Hombre, sí, como decía aquel, si la entiendes, ¿no? Claro, lo que digo que el tener una sección de una bibliografía amplia, una sección de la discografía tan amplia, pues si uno dice, bueno, si estoy leyendo aquí la lista de los discos, simplemente eso evidentemente no es el tema de interés. El tema de interés es que haya un libro de referencia para ello. No llega a un tercio, pero hay una parte bastante larga del libro que es, según he podido luego constatar y con las
comunicaciones que me han hecho y correcciones y tal, creo que no me he dejado más allá de 10, 11 grabaciones, es decir, son hasta el año 2007, si no llevo mal la cuenta, 6 o 7, todas las grabaciones que se habían hecho de música de Mahler en el mundo. Ya te digo que me parece que hay 10 u 11 que no incluí, pues porque no las conocía, y que, bueno, si alguna vez hay una segunda edición, las incluiré. Aparte que a lo mejor tendré que ayornarla y ponerla al día. Pero vamos, desde luego, el 99,5% de toda la discografía universal sobre Mahler hasta el 2000, ya te digo que es el 2006 o el 2007, está ahí en ese libro. Uh-huh. Y aparte, una de las características de la gente que graba las sinfonías de Mahler es que hace integrales, ¿no? No todo el mundo. No, pero es... No todo el mundo, no todo el mundo. Hombre, hoy está muy de moda. Hoy digamos que si eres enciclopédico ganas más puntos, por así decirlo. No sé si ganas más dinero, pero te ponen más estrellitas en la medalla. Y de hecho, hay, yo creo, y no me pidas nombres, por favor, hay directores que graban todas las sinfonías de Mahler, y yo creo que realmente les gustan 5 o 6 y el resto las graban pues porque no tienen más remedio, porque la casa de discos... 5 o 6 de 9 tampoco está tan mal. No, hombre, no, pero hombre, evidentemente si solo te gustan 2 y grabas 9 es terrorífico. No. Bueno, además, que las sinfonías de Mahler son 11. Quiero decir, hay 10 más o menos ortodoxas, más la canción de la tierra que Mahler consideraba sinfonía. Pero bueno, hay grandísimos directores mahlerianos que no han grabado todas, han grabado 4 o 5 sinfonías. Era el caso de Bruno Walter, era el caso de Klemperer. Por desgracia, ha sido el caso de Horenstein, aunque él sí las interpretaba todas en concierto, pero no tenemos no tenemos un totum Mahler interpretado por Horenstein, aunque sea con distintas orquestas o compañías de discos. Y luego pues hay directores que les han interesado algunas sinfonías de Mahler, pero que no las han hecho todas. Ahora, eso sí, actualmente está completamente de moda que hay que hacerlas todas. Es decir, si no entras en el hit parade, lo cual... Pues no sé, me parece, no sé, bueno, supongo que pasa lo mismo con las sinfonías de Beethoven, no puedes grabar 3, la compañía de discos ya te dice un momento, si me grabo 3 me grabará usted las otras 6, ¿no? Pues aquí sucede 3/4 de lo mismo, pero aquí ya no son las compañías de discos, aquí yo creo que son los propios directores los que dicen, las tengo que hacer todas. Uh-huh. Y bueno, yo te puedo decir que desde luego de los integrales, y me voy a ir a la sinfonía... algunos dirán que es la séptima, pero posiblemente la más conflictiva es la octava, entre otras razones, porque hay una cosa clave. Tú tienes que, si no hablar, entender perfectamente alemán para hacer la sinfonía número 8, que es en el fondo una monumental cantata de 90 minutos, donde menos los 24 primeros minutos que están cantados en latín, el resto es el final del Fausto II, del segundo Fausto de Goethe. Si tú no sabes palabra por palabra qué es lo que están cantando los solistas, el coro, etcétera, pues olvídate. Y desde luego, insisto, no quiero dar nombres, pero hay integrales de sinfonías de Mahler donde es obvio, y bastan pequeños detalles para darse cuenta que el director de turno, aparte de que no sea alemán, es decir, puede ser de cualquier nacionalidad, no sabe al 100% qué es lo que están cantando. Se lo ha memorizado, pero no sabe qué es lo que están cantando sus coros, lo cual es tremebundo. Uh-huh. Y esto lo digo completamente convencido, ¿eh? Y luego, aparte en el plano de la adaptación de los textos o la simbiosis esta entre textos y música, el tema de las abundantísimas indicaciones que Mahler hace en sus propias sinfonías, ¿eso se respeta? Porque si se respeta, solamente habría una versión de todas las sinfonías, ¿no? Bueno, realmente, esto lo voy a decir con enorme cariño. Mahler era un pesado. Mahler era realmente asombroso. Es decir, le costaba escribir 4 compases sin explicar cómo quería que se tocaran. Realmente la capacidad de opción que deja el intérprete en el fondo es mínima. En eso tengo que decir que quien es 3/4 de lo mismo realmente en otro lado del espectro musical es Béla Bartók, ¿eh? Béla Bartók es realmente a veces insoportable. Béla Bartók va más lejos que Mahler. Béla Bartók a veces te indica compases
no sé, 18 a 36. Deben durar 12 segundos con 40, que ya es el colmo. Es decir, pero bueno, o sea, pero ¿cómo puede usted exigirle al tipo que esto le dure 12 segundos 40 y el siguiente fragmento 1 minuto 28? Si es que, a menos que se lleve, no sé, un cronómetro metido dentro de la cabeza, es imposible. Bueno, pues Mahler en ese sentido, sin llegar al tema de las minutaciones milimétricas de Bartók, es bastante angustioso. Hay páginas de algunas de las sinfonías de Mahler, sobre todo, quizá lo más peculiar son Mahler cuando escribe camerísticamente, quiero decir que escribe para un conglomerado pequeño, cosa que hace muy a menudo. La gente piensa que todo el rato está utilizando... Claro. No, sí, emplea unas orquestas descomunales, pero no están sonando todo el rato. Cuando escribe camerísticamente suele ser flexible. Ahora bien, en cuanto entramos en páginas de grandes clímax, es tremendo. Es decir, las indicaciones no solamente son indicaciones de tempo, indicaciones de cómo debe ser el ataque. Por ejemplo, anotarte si tiene que ser más expresivo o menos expresivo. Es que luego hay a veces hasta 2, 3 y 4 asteriscos a pie de página. Los violines segundos, por favor, no se olviden de apoyar el arco con suficiente fuerza cuando lleguen siempre a la segunda nota de cada uno de los compases, los siguientes 4 compases que señalo, porque se perderá tal efecto. Es muy importante, por favor, que el timbalista los 2 segundos golpes de timbal los dé con la baqueta pequeña que no con la grande. Pero es una cosa asombrosa. Dices, pero vamos a ver, ¿cómo si yo soy director de orquesta, realmente estar pendiente de todo esto? Bueno, hay gente que lo hace, evidentemente, pero es tremendo, es realmente... puede llegar a ser angustioso. Lo que pasa es que, eso sí, luego la música tiene tal fuerza por sí sola que, bueno, se supone que más o menos haces lo que Mahler indica Hombre, la notación la tienes que dar, eso, la notación tiene que ser el 100% lo que Mahler ha escrito. Pero ya luego todas las otras acotaciones, digamos que se hacen entre un 60 y un 90%, porque claro, es realmente complicadísimo voy a utilizar un casticismo al loro de absolutamente cada línea o cada octava o cada pauta que Mahler ha escrito. Pero además, ya te digo, la música por sí sola tiene tal fuerza que no es que termine caminando sola, necesita unos señores que la toquen y alguien que la dirija. Pero la música se defiende sola. Ahora, realmente es espectacular. Estudiarse una partitura de una sinfonía de Mahler, que se lo digan a Sergei Orsolti, que además yo creo que era el hombre que más iluminaba las partituras. Voy a hacerte perder 2 minutos explicándote una anécdota. Con muy poca diferencia, en 2 ciudades de Europa, cuando murió Karajan en el año 89, se hizo, 2 años después, se hizo en la Universidad de Salzburgo, lo cedió, digamos, durante un tiempo, cedió una buena parte de las partituras de Karajan para que se estudiaran. La viuda de Solti, cuando Solti muere, si no recuerdo mal, en el año 97, me parece recordar, me entra la duda si es 96 o 97, pero vamos, es 6-7 años después. También se hizo en la Royal Opera House, en Londres, se hizo una exhibición, una muestra de partituras de Solti. Las partituras de Solti eran casi ilegibles porque con lápices de colores iba anotando cosas y señalando cosas. Claro, cuando llegas a las de Mahler, Solti ya le faltaban colores, o sea, no sé cómo Solti podía leer la notación musical, porque la había tapado con 20.000 rotrins y rotuladores, en fin, era además de todo lo que Mahler anotaba, lo que él iba subrayando de cada partitura, aquello era polícromo, era un espectáculo. Lo sorprendente con las partituras de Karajan es que no tienen una sola nota. Karajan jamás hacía una nota en una partitura. Karajan se aprendía la partitura, se la estudiaba y no hacía una sola nota. Solo recuerdo el caso de una partitura de un autor contemporáneo, si no recuerdo mal, es Gerhard Wimberger, si no me equivoco,
y no recuerdo el título de la obra, recuerdo haber asistido al estreno, que Karajan hizo 5 o 6 años antes de morir, con una obra escrita para los 12 violonchelistas de la Filarmónica de Berlín y para toda la orquesta. Y en esa obra, no sé si fue el propio Wingberger o Karajan, ahí sí, es la única partitura de Karajan donde te encuentras una serie de líneas, colores, algunas anotaciones, quizá porque era una partitura, en ese sentido le debió parecer muy nueva y debió hacer algunas notas. No te encuentras en una partitura de una sinfonía de Brahms o de Mozart o de Beethoven o incluso de Mahler, de Karajan, una sola nota. En cambio, comparas con las de Solti y es el arco iris multiplicado por 4. Ahora, eso quiere decir que en el par de meses que Mahler dedicaba a la composición, porque no olvidemos que él componía los veranos mientras no estaba dirigiendo, porque era un director de gran éxito al frente de la orquesta y de la Ópera Estatal de Viena, y entonces en esos 2 meses de verano en la casita al lado del lago de la película de Ken Russell, que yo siempre digo, por lo menos, para mí es esa la casita. La casita está muy bien hecha, eso hay que decirlo, esa película. El resto, en fin, pero la casita está muy bien. Sigue, perdona. Que esos 2 meses estaba trabajando más que el resto del año, porque sí, estaba, sin duda. Estaba el tío, dale que te pego, revisando, no como las personas que yo conozco, músicos que revisan su partitura, y después de revisarla agregan 3-4 cositas. Este hombre las reescribía, no las notas, pero reescribía las notas sobre las notas, ¿no? Y añadía. Hombre, los borradores de Mahler no hacía tantos, con todos. O sea, hay muchos más diseños y bosquejos de Beethoven, por ejemplo, que se conservan y están editados, que de Mahler. Pero la verdad es que los borradores eran tremendos. Y luego, eso sí, una vez que él había redactado lo que podríamos llamar un primer manuscrito, volvía sobre él cientos de veces, revisaba todo, añadía notas a pie de página, cambiaba las acotaciones, alteraba una indicación metronómica. Bueno, afortunadamente eran un poco más de 2 meses, eran casi 3 meses y medio, 4, lo que pasaba en el campo. Pero vamos, pensar que solo en esos 3 meses del año 1906 se escribió completa, entera, de arriba abajo, la octava, que es, pues eso, una de las partituras más monumentales que ha salido de la cabeza de un ser humano, y monumental, y que encima aquello suene y funcione, asombra realmente. Bueno, era una capacidad de trabajo increíble y, sobre todo, una técnica musical como posiblemente en ese momento en Europa solo había otro autor que tuviera la técnica que tenía Mahler, que era Richard Strauss. Eran los únicos músicos que tenían esa capacidad para imaginar diversas pautas, 10, 12, 15 pautas musicales, combinarlas y saber cómo aquello estaba sonando. El compositor cualquiera, el 90% de los compositores, siempre cuando llega el ensayo general de su obra, siempre está un poco a la expectativa, porque no sabe si lo que ha escrito va a sonar. O sea, nunca se tiene muy claro hasta que aquello lo empiezan a interpretar si lo que has escrito es realmente lo que va a sonar. Mahler lo tenía clarísimo y a Strauss le pasaba exactamente lo mismo, y en una época posterior Shostakovich, otro caso exactamente igual. Eran señores que escribían partituras gigantescas y sabían perfectamente cómo sonaba desde la nota más alta del piccolo hasta el último contrabajo. Sabían perfectamente cómo tenía que sonar aquello. Una de las diferencias justamente que tiene con Strauss, pero también con muchísimos otros compositores, este señor Mahler, tan creativo, tan que sabía de todo, tan que había estado al frente de producciones operísticas en todo Centro Europa, antes de llegar a Viena y después en Viena, nunca terminó una ópera. Esto es algo un poco extraño porque vamos a ver, si uno fuera una tabula rasa y escucha, bueno, este señor compone sinfonías, son muy bombásticas, se mete mucho la voz. Pues lo lógico es, si trabaja tanto con la voz, si conoce tanto el medio sinfónico, pues lo lógico, dada la época y su valoración de Wagner, por ejemplo, y de todo eso, es que se hubiera dedicado, y sin embargo nada, Vamos a ver, Mahler ha escrito una media ópera, es decir, hay que recordar que terminó y orquestó Die Drei Pintos, los 3 pintos, tema español además, de Carl Maria von Weber, es decir, que se puede decir
que media ópera le pertenece por completo. Y empezó 2 óperas que no terminó ninguna de las dos, el Ernst von Schwaben, el Herzog Ernst von Schwaben, el duque Ernesto de Suabia, y Die Argonauten, los argonautas. En ambos casos las empezó. En uno, en los Argonautas, hizo el libreto y parece ser que avanzó algo, y de hecho el preludio sinfónico que circula por ahí, por Europa, que a veces hay dudas de si es de Mahler, y sí, me parece ya totalmente demostrado que es de Mahler, parece ser que estaba escrito para los Argonautas. Y también escribió partes de la otra obra de Ernesto de Suabia. Algunos fragmentos los incorporó luego a la versión revisada de Das Klagen del Lied, de la canción del lamento, e incluso algún otro terminó recalando en la segunda sinfonía. Y luego tuvo esa historia con Hugo Wolf de la ópera esta. Sí, que iban a escribir a dúo y que aquello terminó como el Rosario de la Aurora. Posteriormente, es decir, pasados los años de juventud, desde que Mahler empieza a dirigir teatros de ópera, ya en Budapest, luego Praga, luego Hamburgo, se le van completamente las ganas de escribir una ópera. Yo creo que era desde luego el más importante director en general, director de orquesta de su tiempo. O sea, en un momento dado, al comienzo del siglo XX, hasta que muere, Mahler es el más grande director hasta ese momento de la historia, y algunos se atreverían a sostener que a lo mejor lo ha sido todavía hoy en general. El caso es que desde luego en 1900, de 1900 a 1911, no había ni el joven Toscanini ni sus propios discípulos, Walter, etcétera, nadie era comparable a Mahler. Pero es que además Mahler era el más grande director de ópera de su tiempo. Nadie poseía el control de lo que pasa en una función de ópera como el que tenía Mahler. Yo creo que Mahler había dirigido tantas óperas, el recuento, la cantidad de óperas que Mahler ha dirigido es una cosa asombrosa. Es decir, no me refiero ya a obras aisladas, que ha dirigido casi 200. No, las funciones de ópera que ha dirigido a lo largo de su vida pasan de 1000. Ha dirigido más de 1000 funciones de ópera. Bastante más en toda su existencia. Yo comprendo que estuviera hasta las narices de la ópera, es decir, que realmente la idea de escribir una ópera y tener que pelearse, porque cada vez que dirigía una ópera aquello era una batalla, es decir, nadie que hacía una ópera con Mahler iba sin miedo, no, ni los cantantes, ni los escenógrafos, ni la orquesta, es decir, una ópera dirigida por Mahler era una batalla campal que terminaba con un doble éxito. A, el del compositor, que salía beneficiado, y B, el del propio Mahler, que era el dueño absoluto de la situación. Todos los demás eran absolutamente derrotados en la refriega. Yo creo que la sola idea de escribir una ópera y tener que montar la refriega para hacer su ópera le horrorizaba de tal manera. Al principio sí, cuando todavía no era director de ópera le apetecía escribir ópera. Cuando ya empezó a ser el pan suyo de cada día hacer una ópera, dijo, yo no escribo uno en la vida. Lo puedo entender, la verdad. Uh-huh. Dime, hemos estado hablando especialmente al principio de la entrevista esta, de las integrales, de las grabaciones, de esta parte de tu libro que tú dedicas a las... Son miles de grabaciones, ¿no? Pues si no recuerdo mal, son hay tabuladas allí casi 4000 y pico. Que son las grabaciones comerciales que se han difundido, que sí, se han vendido. Sí, el 95% son las comerciales, aunque he incluido algunas, no me atrevería a decir piratas, sino las que, por ejemplo, han publicado en ediciones limitadas emisoras de radio u orquestas, por ejemplo. Es decir, hay, hay instituciones, incluso, sociedades musicales, por ejemplo, la Sociedad de Amigos de la Música de Viena, que hacen sus propias ediciones discográficas en función de conciertos. La mayor parte de esas que he podido, digamos, tener noticia de ellas, las he incluido, que he podido tener noticias y oírlas, porque de aquellas que no conozco ni una nota, pongo una interrogante, es decir, que no la conozco. E incluso ahí se me ha escapado alguna. Mi buen amigo, el ex embajador alemán en España, Henning Wegener, me descubrió a poco de publicarse el libro, se me presentó con un disco que él tenía, que había realizado en su día a la radio de Baviera en la época en que él trabajaba en Alemania, de una segunda sinfonía dirigida por Bernhard Haitink, realizada con la radio de Baviera, de la que yo no tenía noticia. Era una edición privada de la radio bávara. Pues no la conocía. Esa es una de las 10 o 12 que tendré que añadir algún día al libro. Pero vamos, el 95% sí, son las versiones comerciales, que son, incontables.
Bueno, de esas incontables, aquí viene la parte de la pregunta chorra, que siempre tiene que haber una entrevista para que sea de nivel. Lo dudo porque aquí en todo el tiempo que he estado con vosotros, la primera vez y la segunda no ha habido una sola pregunta chorra. Pues, pero bueno, vamos a intentarlo. Pues aquí va a haber vamos una. a intentarlo. ¿Cuál es la mejor? No, me niego, nada, no te voy a contestar. Es nada, que no, sí. no, pero no que había te una contesto. pelea, pero había la pregunta chorra estaba. No, pero no. La has hecho, en fin, precisamente tratando de provocar eso, el efecto contrario. No, es imposible. Primero no hay, si lo digo sinceramente, yo no creo que haya ningún integral, ninguna colección completa de las 11 sinfonías de Mahler, bueno, las 10, pero en fin, las 11 si incluimos la canción de la Tierra, que digas, es la mejor porque todas las interpretaciones son geniales. No, lo siento, pero yo creo que no existe. O sea, hay grandísimos directores, o sea, señores que hayan grabado todas las sinfonías de Mahler. Pues Bernstein, desde luego, Haydn, Rafael Kubelik, Václav Neumann, por citar a los históricos, evidentemente son directores inmensos. Ahora bien, no hacían portentosamente bien las 11 sinfonías de Mahler o las 10. Es que es casi imposible. No, yo te digo, no puedo, en fin. Pero sinfonías, incluso si te has fijado, en el libro hay incluso varias sinfonías en donde cuando ya digo que una versión ya es especial, le pongo una E de excepcional. Hay sinfonías en donde no hay ninguna que tengan una E de excepcional. Eso también te iba a decir, pero también iba a comentarte porque seguramente hay alguna de las sinfonías que tampoco está exactamente al mismo nivel de las demás. O sea, todos vamos a recordar Titán, Resurrección, la quinta, la octava, pero por ahí hay alguna cenicienta. No, vamos a ver, a mí me gustan todas, es decir, a mí me parecen geniales todas y creo que cada una de ellas va representando un paso y un avance en el pensamiento de Mahler, es decir, no me atrevería a considerar gratuita a ninguna. Ahora bien, es cierto, para utilizar tu terminología, si hay una cenicienta, que es la que, al margen de las dificultades vocales, es decir, del idioma que te comentaba antes sobre la 8, es la número 7. La número 7 es una sinfonía que ha desconcertado al 90%, no, 90 no, es exagerado, pongamos un 75% de los directores. Y desde luego hay directores que la han grabado, pues porque la tenían que grabar, pero que vamos, que se la podían haber dejado en casa tranquilamente. Es una obra muy extraña, es quizá la obra más experimental de Mahler y de hecho su tercer movimiento es probablemente desde un punto de vista armónico, rítmico, es la página más insólita que Mahler ha escrito, el Schattenhaft, el scherzo ese sombrío, el scherzo de las sombras. A Alban Berg le entusiasmaba, le fascinaba la novena entera, pero el tercer movimiento de la Sinfonía número 7, como a Weber, les dejaba a cuadros. Y estamos hablando de señores que luego han ido mucho más lejos que Mahler. Pues bien, esa es una obra en donde, digamos que ya de por sí es una obra muy extraña, pero que tiene ciertamente su sentido dentro de la obra de Mahler y que además tiene un final que despista por completo a todos los directores porque del mismo modo que la quinta empieza mal, pero luego tú vas viendo, y ya sobre todo cuando llegas a la Adagietto, etcétera, que va a acabar bien, la sexta no, se ve desde el principio que va a acabar mal, la séptima tienes toda la obra, la sensación como todos los movimientos de alguna forma los va dinamitando, es decir, el primero acaba, bueno, grandiosamente, pero grandiosamente triste, vamos, o grandiosamente amargo. El segundo es uno de los casos más fantasmagóricos y que se quedan ahí en el aire de Mahler. El tercero, como te digo, es un movimiento más experimental, es una cosa realmente insólita, es el vals quizá más disparatado de toda la historia y que además te deja así, sin habla. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Encima es corto. Luego el cuarto tiempo es como el adagietto de la quinta, pero más extraño, un poco más umbrío, por citar el movimiento anterior. Realmente no sabes muy bien dónde va y de repente te llega el finale
tremendo, espectacular, grandioso, todo él en modo mayor, incluso con su cita de los maestros cantores. Eso sí, donde ya al final de toda la obra, que muchas veces se les olvida, no ya a los directores, yo creo que llegan a ese punto y no se dan cuenta, justo en los 60 y tantos últimos compases, Mahler vuelve a introducir el tema inicial del primer movimiento. Es decir, es como si todo aquel realmente espectáculo que parece pues de una noria de circo gigantesca que encima dura 25 minutos, una sucesión de marchas, valses, polcas, todas ellas en modo mayor, triunfalista, pero de repente incluso en el modo mayor aparece el tema del primer movimiento como diciendo, bueno, y en realidad nunca se sabe, amigos míos, es como si Mahler te estuviera diciendo, bueno, esto va a acabar bien, pero ustedes estén con un ojo pendientes, que en la vida nunca se sabe. Esta obra ha despistado por completo a los intérpretes. Ha habido músicos que la han interpretado fabulosamente. Václav Neumann. Václav Neumann es un caso obvio. Edo de Bar también es otro de los grandísimos. Klemperer, que la grabó, voy a decir una burrada espantosa, más de uno te llamará a este programa y dirá lo que te ha dicho este tonto de Arteaga. Yo creo que Klemperer, que adoraba esta obra y que la tocó y que se esforzó mucho con ella, no terminó de entenderla. O sea, la tocaba con la mejor intención del planeta, pero yo no sé si realmente la entendió o entendió realmente hacia dónde iba o dónde llevaba la obra. Bernstein, yo creo que, por ejemplo, la primera vez que la hizo, en el primer ciclo, el de la Filarmónica de Nueva York, Bernstein solo la ha hecho poquísimas veces en su carrera. Solo la hizo cuando hizo el ciclo de la Filarmónica de Nueva York y luego cuando volvió a hacer, la ha hecho 3 veces, en DVD, el ciclo para... Filarmónica de Nueva York la primera vez, luego el ciclo de DVD con la Filarmónica de Viena y luego la volvió a hacer con Nueva York ya cuando grabó el último ciclo, ya justo en los años anteriores a morirse, el que hizo para Deutsche Grammophon. Yo creo que la vez que entendió mejor la obra fue la primera, es decir, es muy curioso, yo creo que a medida que iba tocando la obra le iba desconcertando más, pero él no se atrevía a decirlo porque era Leonard Bernstein. Y luego ha habido directores que es que no la han abordado, o sea, realmente yo sostengo que un grandísimo mahleriano parcial, porque nunca interpretó todas, fue Karajan. Pero Karajan yo creo que con la séptima se quedó a cuadros, ¿no? Y no es el último caso. Esa sería quizá la Cenicienta que tú dices, a pesar de que sigue siendo una de las obras más interpretadas de Mahler, porque... pero fíjate, hay una cosa muy curiosa. Es rarísimo encontrarse una séptima que no figure dentro de un integral. Es decir, encontrarse, como el caso de Klemperer, un director que solo o grabando 5 o 6 sinfonías de Mahler, entre ellas haya hecho la séptima, es rarísimo, quizá el caso de Klemperer. Todas las séptimas, todas figuran dentro de un integral porque el director de turno, si no las hace todas, claro, es un pobre hombre, realmente no tiene derecho a la vida. Porque estaba en el contrato. Hombre, claro, pero una séptima suelta, rarísimo. Otro caso de un director que en su día grabó una séptima suelta, así, por las buenas, sin encomendarse a Dios ni al diablo, fue Michael Tilson Thomas, que le gusta muchísimo la obra. Pero... Bueno, igual en el futuro encontramos algún caso como este raro caso del Gilbert Kaplan, este señor que se enrolló con la segunda y alguien se enrolla con la séptima. Pero te diré una cosa, Gilbert Kaplan la verdad es que actualmente es uno de los señores que mejor hace la segunda de Mahler, lo cual no deja de ser disparatado, pero es así. Es decir, igual encontramos a alguien que sí, que se enrolla con la séptima. Que nos descubra la séptima. De todas maneras, no te diré que no sea posible. De todas maneras, esto es lo grande de la música, como alguien dice, esto es lo grande del fútbol. Lo grande de la música es que, aunque le demos vueltas, aunque haya 4.000 grabaciones, siempre en algún momento va a llegar alguien que nos dé la vuelta y nos muestre un Mahler totalmente desconocido que estaba ahí y que no lo supimos ver o oír hasta ahora. Bueno, dentro de estas cosas que uno aprende a saber y oír nuevamente están los que nos ha dicho José Luis hoy. Estamos encantadísimos de haberte tenido con nosotros. Como siempre, el tiempo se nos va totalmente de madre, pero nosotros... Es que habla mucho tu entrevistado. Nosotros encantados, y aparte como internet es así, podemos poner un programa largo y no pasa nada. No tenemos la publicidad acuciéndonos. Muchas gracias, José Luis, por haber venido. Jorge, muchísimas gracias.